La paz de Dios, hermanos. Vamos a continuar con esta transmisión que por algunas razones no nos fue posible llevarla de manera continuada, sino que tuvimos varios cortes debido a problemas de transmisión. Pero bueno, hermanos, vamos a considerar el tema de este día con el favor del Señor. Nuestro tema es ¿por qué ir al campo misionero? El pasaje devocional se encuentra en Mateo 28, 18 al 20. Consideremos la palabra del Señor y vamos a ver qué nos refiere este pasaje. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Perdón. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a ver, hermanos. Dijimos que nuestro tema se titula ¿por qué ir al campo misionero? Pues hemos leído, hermanos, en este pasaje en Mateo 11, 28, 18 al 20, la orden que nuestro Señor Jesucristo les da a los apóstoles en Galilea, porque se reunieron en el monte, en Galilea, una vez que el Señor había resucitado, y después de que le adorasen los discípulos, el Señor hace esta declaración: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, porque nuestro Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el Señor Jesús pagó el precio de nuestro rescate, y como nuestro mediador y como el gran vencedor, obtuvo toda potestad. Entiendas esto en el sentido humano, ¿verdad? Porque el Señor Jesús, aunque desde antes de que Él viniese al mundo, Él siempre ha existido en su majestad divina, como Él siempre ha sido. No obstante, llegó un momento en la historia que Él vino a la tierra como hombre, ¿sí? Él asumió humanidad y en ese sentido Él fue exaltado y toda potestad le fue dada. Ahora como mediador entre Dios y los hombres. Por eso Él dice: toda potestad me es dada en el cielo, porque Él es nuestro mediador hacia Dios. Pero también tiene toda potestad en la tierra, porque Él tomó el dominio que el hombre había perdido cuando Adán pecó, y ese dominio fue traspasado al enemigo, pero ahora nuestro Señor Jesucristo lo venció. Y así que una vez que Él ha declarado esto, Él hace esta orden o este mandato a sus discípulos, aquellos primeros creyentes en Él, aquellos primeros seguidores de Jesucristo, aquellos 12 enviados apóstoles comisionados que nuestro Señor Jesucristo eligió, y les encarga categóricamente: id, vayan. Es una orden, no es una opción, no hay alternativa. Es un mandato: id y haced discípulos a todas las naciones. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Naciones es un término que quiere decir gentiles, etnias. Eso quiere decir el término, hermanos. Y por ejemplo, veamos qué dice, cómo lo dice la Biblia, palabra de Dios para todos. Dice: así que hagan seguidores en todas las naciones. Luego vamos a ver también qué dice la Biblia de las Américas. Y bueno, hermanos, el Señor también encarga que se les bautice, bautizándolos, porque es el punto de compromiso. Luego dice: enseñándoles que guarden todas las cosas, y todas las cosas que el Señor Jesús ha mandado. Y finalmente dice una promesa a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pongan atención en esto. Es lo que quiere decir el término he aquí, la frase he aquí. Miren, yo estoy con vosotros. Hermanos,
Si el Señor Jesús fue el gran vencedor, obtuvo toda potestad en el cielo y en la tierra, y ahora comisiona a sus discípulos para que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, hermanos, entonces el Señor también les da esta promesa. Fíjense bien, dice, yo estoy con vosotros, de manera que no iban a ir solos, entonaba nuestra hermana Chayito. Si Cristo conmigo va, yo iré. Pues el Señor Jesucristo ha dicho, yo voy con vosotros, yo estoy con vosotros todos los días. Les asegura a los apóstoles, yo voy a estar con ustedes todos los días. Pero esta promesa se extiende a nosotros también, porque dice, hasta el fin de ¿qué? Hasta el fin del mundo. Perdón, hermanos. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos. Y bueno, dice las verdades bíblicas. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio es un mandato divino para todos los que hemos creído en el Señor Jesús. Como lo hemos visto, hermanos, cuando el Señor Jesús afirma, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, quiere decir que nuestro glorioso Salvador, que nuestro bendito Salvador, hermanos, Él va a acompañarnos a todas las generaciones o a todos, en todos los tiempos, a los creyentes, como Él había hecho en su oración en San Juan 17, mas no te pido solamente por esto, sino por los que han de creer en la palabra de ellos, los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por eso esta promesa es para nosotros también, todos los que hemos creído en el nombre del Señor Jesús. Verdad bíblica aplicada. Cumplamos este mandato divino y participemos en la obra misionera para que el Señor sea conocido por aquellas etnias, lugares que no han oído de Él. Así que entonces, mis amados hermanos, esa es la indicación de nuestro Salvador. Y dice esta introducción. El año, dice, el 17 de agosto de 1761 nació en Paulsbury, Northamptonshire, Inglaterra, un varón dentro de una familia pobre. A pesar de las circunstancias de la época, logró ingresar a la escuela y concluir sus estudios. Más tarde, siendo ya pastor, sintió el llamado de Dios para ir y predicar el evangelio fuera de Inglaterra. Sin embargo, las autoridades de su iglesia creyeron que se trataba de una locura personal, pues habiendo tanto trabajo alrededor, ¿por qué razón él debía ir más allá de Inglaterra? Ante esta gran resistencia, decidió orar y esperar con paciencia el momento correcto de su partida. 8 años después partió a la India con su familia y lo único que poseía, sus estudios, el poco dinero que le había dado la iglesia local y su oficio de zapatero. Al llegar se encontró con diversas dificultades como el idioma, la cultura, la economía, incluso situaciones familiares, pues su esposa enfermó y murió al poco tiempo de su llegada. Sin embargo, nada le detuvo. Al principio predicaba sin éxito alguno. Después de algunos años fue mejorando su predicación. Aprendió el idioma e identificó que poseía grandes talentos para poder traducir. Así fue como comenzó una escuela para niñas del pueblo y continuó traduciendo localmente. A través de esta vida vemos la respuesta y respaldo de Dios cuando le obedecemos, ya que este hombre logró traducir las Sagradas Escrituras total o parcialmente a 40 idiomas y dialectos de la India. En la ciudad de Stampare instaló una imprenta. El primer ejemplar del Nuevo Testamento en bengalí fue terminado en 1801. Logró instruir 33 estaciones misioneras, 126 escuelas de varones, 27 escuelas de mujeres,
y el Colegio de Estudios Superiores de Serampore. A los 73 años se vio obligado a permanecer en la cama, donde siguió corrigiendo las traducciones. Murió el 9 de junio de 1834. Su nombre fue Guillermo William Carey, conocido como el padre de las misiones modernas. Vienen aquí dos preguntas, hermanos. ¿Por qué razón ir al campo misionero? ¿Estamos dispuestos a enfrentar cualquier dificultad? ¿Por qué razón ir al campo misionero? Pues porque es un mandato del Señor. En Marcos 16:15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hermanos, este pasaje y el que ya leímos anteriormente son muy completos, y ambos coinciden en que debemos de salir como discípulos del Señor Jesús, como seguidores del Señor Jesús, como creyentes del Señor Jesucristo. Debemos de ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Esto es una labor de multiplicación. Es una labor de transmisión del evangelio de persona a persona, de familia a familia, de grupo a grupo, de etnia a etnia, de cultura a cultura. Es un trabajo que debemos de hacer por todo el mundo. Mientras que en San Mateo nos refiere al Señor Jesús estando en Galilea y les encarga hacer discípulos a todas las naciones. Por su parte, aquí en San Marcos nos refiere cuando el Señor Jesús está en Jerusalén, en una casa, después de que se les apareció, como dice el verso 14, ¿verdad? Se les apareció cuando estaban en la mesa. Y el otro pasaje, Mateo 28, estaban en Galilea. Pero dice que en esta ocasión el Señor les habla de ir por todo el mundo, mientras que en la otra, hagan discípulos a todas las naciones. Y acá dice ir por todo el mundo. Aquí dice predicar el evangelio a toda criatura, porque esta es la primer parte. Predicar el evangelio, o sea, las buenas nuevas de salvación, hablarles de Jesucristo, hablarles de la persona más grande que ha pisado esta tierra, hablarles, hermanos, del amor de Dios, hablarles del problema del pecado, hablarles del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hablarles de la vida eterna, hablarles de la vida abundante que el Señor Jesucristo vino a darnos, de la salvación y la liberación que Él nos ofrece. Eso es predicar el evangelio. Predicar el evangelio incluye llevar a la gente a que crea en el Señor Jesucristo y que terminen aceptándolo y que decidan seguirlo y que decidan obedecerlo y que decidan comprometerse con Él bautizándose, porque el que cree obviamente que va a querer compromiso con Jesucristo, porque entiende que no hay cosa mejor que seguir a Jesucristo y que su vida está segura con Cristo y que quiere sellar su decisión por Él, haciendo pública profesión de su fe, bautizándose conforme al mandamiento del Señor Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces será salvo. Pero el que no creyere será condenado. Y predicar el evangelio implica que vendrán estas señales para que las personas crean. En mi nombre echarán fuera demonios. Eso es predicar el evangelio. Hablarán nuevas lenguas. O sea, vienen manifestaciones del Espíritu Santo. Viene protección de Dios ante todo ataque o daño que el enemigo quiera hacernos. Tomarán serpientes en las manos. Y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Aunque les practiquen brujería, aunque les echen miles de cosas, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Sí, porque también habrá sanidad, porque esto es el evangelio. Este es el primer paso en las misiones. El evangelio debe cruzar las barreras culturales. Esas son las misiones. El evangelismo, simplemente el evangelismo, lo hemos dicho en otras ocasiones, es
cruzar la barrera social para hablar de Jesucristo. Pero hacer misiones es cruzar la barrera cultural, lingüística, territorial, incluso barreras espirituales. Porque hay lugares donde hay espíritus que están posesionados de territorios o de regiones, como nos dice en el Evangelio de Marcos, que acerca del Gadareno, que el espíritu le rogaba al Señor Jesús que no lo echara fuera de esa región, de aquel territorio, porque los espíritus se posicionan en territorios, de manera que nosotros cuando hagamos misiones tenemos que entender que hay que cruzar barreras espirituales, barreras sociales, barreras culturales, barreras lingüísticas, barreras geográficas, barreras políticas, porque hay leyes en cada etnia, en cada lugar donde vayamos. Pero tenemos que llevar este evangelio de poder para que las personas crean, porque estas señales seguirán a los que creen. Nosotros que vamos predicando el evangelio, obviamente que creemos, de manera que estas señales deben de seguirnos si realmente creemos. Y debemos de llevar entonces un evangelio que impacte a las naciones. Como dice en Marcos 16:15, ir y predicar el evangelio a toda criatura, a toda persona, a todo grupo social, pequeños, grandes, ricos, pobres, médicos, de cualquier reputación, no importa la reputación que tengan, sean políticos o incluso sean brujos, sean hechiceros, sean religiosos, sean gente atea, sea gente de la que sea, sean filósofos o sean incluso mujeres de la vida o niños abandonados, ancianos, a toda criatura hay que predicar el evangelio. Pero me llama la atención cómo se complementa San Mateo 28, 18 al 20 con Marcos 16, 14 al 18. Cómo se complementa, hermanos. Y, hermanos, pues mire, aquí dice que el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y en San Mateo dice que el Señor Jesús: y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios como nuestro mediador, pero también como es Dios, Él está con nosotros. Él nos respalda y su Espíritu Santo ha enviado para que Él nos guíe y nos ayude para hacer mayores obras. Y que cumplamos la gran comisión y que todas las naciones sigan a Jesucristo. Pero necesitamos, hermanos, tomar esto en serio, levantarnos en el nombre de Jesucristo. Y, hermanos amados, esto es lo que Dios nos ha encargado. Esta es la gran comisión. Y pues mientras que está en San Mateo, en Marcos, nos da la orden de predicar el evangelio a toda criatura e ir por todo el mundo. En San Mateo nos dice que hagamos discípulos, porque no solamente es predicar el evangelio, sino hacer a la gente que sean verdaderos seguidores de Jesucristo y enseñarles que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Eso implica instrucción, discipulado. Eso implica seguimiento. Eso implica cuidado. Eso implica establecer una iglesia. Hagan discípulos a todas las naciones. Es decir, hay que preparar a cada nación para que ellos sean autosustentables, para que tengan su propia iglesia y tengan su propia Biblia y tengan pastores de ahí mismo, de su región. Como dice en 2 Timoteo 2:2, para que estableciera ancianos en cada ciudad, el que fuera fiel, hermanos. Y entonces, hermanos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto implica adoctrinarlos. Esto implica prepararlos. Por eso, hermanos, debemos de ir al campo misionero y no quedarnos con una mentalidad de aquí nada más en la tierra, porque el Señor dice en Isaías 54, dice en el versículo 2, ensancha el lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tus moradas, no escatimes, no seas escasa, dice la Reina Valera.
Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, ¿verdad? Porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda. Tu descendencia poseerá naciones y poblarán ciudades desoladas. Hermanos, por eso debemos de ir al campo misionero, porque el Señor nos lo está ordenando. Iglesia del Señor, grita de júbilo, prorrumpe en gritos de júbilo, clama en voz alta, porque más son los hijos de la desolada, los gentiles, que de la casada, los judíos. Más son los hijos de la iglesia que los hijos de Israel. Hermanos, pero por eso el Señor dice, ensancha en lugar de tu tienda, iglesia. Hermanos, y pues nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. En Mateo 4:17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego también dice en Mateo 10:7, y cuando vayáis predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Hermanos, esto es lo que el Señor Jesús nos ordena que hagamos. Esto es lo que nuestro glorioso Salvador nos dice que hagamos. Y el ejemplo Él mismo nos lo ha dado. Él hizo todo esto. Y ahora nos dice que nosotros también lo vayamos y lo hagamos, que nosotros también vayamos y lo hagamos, hermanos, de esta manera. En San Juan, capítulo 4, del 1 al 26, vemos que el Señor Jesús fue a Samaria e hizo misiones y predicó el evangelio a una mujer samaritana. Él cruzó una barrera cultural. Él cruzó una barrera geográfica. Él cruzó una barrera social también y una barrera racial. El Señor Jesucristo nos enseña que debemos de cruzar las barreras y acercarnos a toda persona. El Señor no le importó que ella era una mujer que ya había, que había tenido 5 maridos y que el que ahora tenía tampoco era su marido, pero el Señor la guió con ternura a la salvación. Así que, hermanos, vamos a continuar. Debemos de ir al campo misionero porque hay una gran necesidad. ¿Por qué hay una gran necesidad? Mire, en el mundo existen 7.3 millones de personas. Un 10% es cristiano. 7.3 millones, no, 7.3 mil millones de personas. Si lo redondeamos a 7 mil millones de personas, el 10% es cristiano evangélico. ¿Cuánto es el 10% de 7 mil? Pues, que son 700 mil. 700 mil millones de cristianos. Existen 11,000 etnias, más de 4,000 sin ser alcanzadas o evangelizadas. Y, o sea, esto representaría un poco, menos del 40%. Y dice, y en México tenemos más de 300 etnias que no conocen a Dios. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos,
no conocen a Dios. No conocen a Dios, ¿verdad? Mateo 9, 37 al 38. Nueve 37. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No hay iglesias ni misioneros. No hay iglesias ni misioneros. La mies es mucha, o sea, hay mucha necesidad. Hay mucho trabajo por hacer. Hay muchas etnias todavía no alcanzadas. Y hermanos, tenemos que alcanzar esos grupos. Hay mucha gente que no conoce a Dios. ¿Y cómo entonces lo van a conocer si no hay quien les predique? ¿Verdad? ¿Cómo van? Dice que el que invocar el nombre del Señor será salvo. Sí. O sea, es necesario que la gente invoque, pero ¿cómo van a invocar a alguien en quien no han creído? Primero tienen que creer. ¿Y cómo van a creer si no han oído? Porque la fe viene por el oír. Pero entonces, ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? Porque viene por el oír, pero el oír por la palabra de Dios. Entonces se tiene que predicar la palabra de Dios. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? De manera que el proceso inicia con la predicación. No conocen de Dios porque no hay quien predique. No son salvos porque no hay quien predique. Hay mucha gente que vive así porque nunca han oído del Señor Jesucristo y les preguntamos: ¿tú has oído del Señor Jesús? ¿Y quién es ese? Como le dijeron a Pablo: ¿qué Dios nuevo es este que nos vienes a anunciar? Así que, pues miren, aquí tenemos un recuadro que es ilustrativo. Déjenme ver si lo puedo acercar. Dice 11,000 etnias es un número promedio que hay en el mundo. Pero el número promedio de etnias no alcanzadas, aquí lo tenemos, no alcanzadas 2,000, totalmente no alcanzadas 2,500. Y aquí esto es como un pastel o como una pizza, ¿verdad? Que representa todas las etnias, las 11,000 etnias. De esas 11,000 etnias, el 17%, el de color amarillo, son etnias menos alcanzadas, es decir, con una iglesia en formación. O sea, hay algún progreso ahí, hay algún progreso, ¿sí? Eso representa el 17% de todas las etnias. Y ahí implica que hay 2% de evangélicos. Luego tenemos que el triangulito rojo son etnias no alcanzadas. No alcanzadas. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí hay muy poco evangelio. Ahí hay muy poco evangelio. O sea, menos del 2% de la población que vive en esas zonas, menos del 2% son evangélicos. Luego el recuadro, el triangulito negro, representa el 25% de las etnias. De ahí, ese 25% son etnias que están totalmente no alcanzadas. ¿Y cuánto es allí de evangelio? ¿Cuánto hay allí? Dice 0% de evangélicos. Luego tenemos el recuadro gris, perdón, el triangulito gris, que representa el 15% y son ahí etnias no clasificadas. No están en las bases todavía. No están en las bases todavía. Y el pedazo más grande, pero que aún es menos que todo el resto,
es el 42%, representa el 42%, son etnias alcanzadas. Y ahí dice más del 5% son evangélicos. Ahí. Entonces tenemos un total de 4.500 etnias no alcanzadas. Entre las que están totalmente no alcanzadas y las que tienen muy poco evangelio. ¿Verdad? Por eso tenemos que ir al campo misionero, hermanos. Por esa razón. Ahora bien, debemos de ir al campo misionero porque todavía estamos a tiempo. Hay muy pocos cristianos que están obedeciendo el mandato del Señor Jesucristo. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Romanos 10:14. La respuesta sin duda es ir. Nos es necesario atender de manera inmediata este gran llamado, motivando e impulsando a la iglesia. Cada uno de nosotros como parte y miembros del cuerpo de Cristo debemos cruzar todas las barreras para llevar la palabra de Dios a los no alcanzados. Y nos es necesario tomar nuestro lugar dentro de la gran comisión para hacer algo de manera inmediata. Debemos involucrarnos orando, dando, movilizando, oyendo. Veamos los pasajes que se encuentran aquí. Hechos 9:15. Pero el Señor les dijo: ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. ¿Verdad? A los gentiles, a todas las naciones, a los reyes, a la gente que está en el poder y a la nación israelita, los hijos de Israel. Y esto hizo Pablo. Pablo llevó el evangelio a los reyes, testificó a los magistrados, a muchos magistrados, y les testificó a los hijos de Israel, pero sobre todo a los gentiles. Llevó el nombre del Señor. Llevar el nombre es presentar al Señor Jesús, es dar a conocer quién es el Señor Jesucristo. Él es un instrumento escogido. Y en este sentido, hermano, yo quiero pedirle que al final de este tema oremos para pedirle al Señor que nos haga un instrumento escogido, que nos haga un instrumento afinado para llevar el nombre del Señor Jesucristo en presencia de los gentiles, en presencia de todas las naciones. Que el Señor nos lleve a cumplir su propósito en el área que Él quiere que colaboremos en cuanto a las misiones. Tenemos que activarnos en las misiones, hermanos. Tenemos que levantarnos. Tenemos que hacer el trabajo misionero. Tenemos que llevar el nombre del Señor Jesucristo. Dar a conocer quién es Él, qué le agrada y cómo se le busca, cómo se le adora y cómo en el nombre de Jesucristo tenemos perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cómo en el nombre del Señor Jesucristo nosotros tenemos vida en abundancia. Como lo hizo Pedro cuando sanó a aquel, cuando en el nombre de Jesucristo le dijo a aquel paralítico: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Hermanos, y entonces el apóstol aclara: no hay poder en nosotros, sino que Dios ha confirmado el nombre de su Hijo Jesucristo. Por la fe en el nombre de Jesucristo, este que ustedes ven ha recibido esta sanidad. Tenemos que llevar el nombre del Señor Jesucristo, que la gente conozca que en el nombre del Señor Jesucristo los demonios salen, que en el nombre del Señor Jesucristo los enfermos sanan, que en el nombre del Señor Jesucristo recibimos perdón de pecados, que en el nombre del Señor Jesucristo tenemos libertad, vida en abundancia, bendición y herencia entre los santificados, que en el nombre del Señor Jesucristo tenemos acceso al Padre. Todas las personas tienen que saber, tienen que conocer y tienen que invocar el nombre de Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, y confesar que Jesucristo es el Señor y servirle. Hermanos, debemos cruzar todas las barreras. Es necesario tomar nuestro lugar. Isaías 6:8, ya lo leía nuestra hermana Chayito al principio de nuestra transmisión. Y oí la voz del Señor que decía:
¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Hoy el Señor pregunta, ¿a quién enviaré a esas áreas? ¿Y quién irá por nosotros? Porque el Señor podría ir él personalmente o podría enviar a sus ángeles. Pero el Señor está haciendo esta invitación delante del profeta Isaías. ¿Quién va a ir por nosotros? ¿Quién va a llevar nuestra palabra? ¿Quién va a ser nuestro portador? ¿Quién va a ser nuestro embajador? Dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces, aquel que estaba escuchando ese llamado y estaba identificando esa necesidad y estaba viendo esa oportunidad de servirle a Dios, respondió, heme aquí, envíame a mí. Pero veamos que primero el profeta había sido limpiado, había reconocido su culpa, había tenido un encuentro con Dios, había tenido una experiencia con Dios. Es necesario haber tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Es necesario haber sido limpiados y lavados de nuestros pecados. Es necesario tener la experiencia de nuestra salvación y caminar con Dios. He aquí que esto ha tocado tus labios, porque a través de esos labios iba a pronunciar la palabra de Dios a un pueblo de habla inmunda. Y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Necesitamos ser limpios, ser un instrumento limpio. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento útil, santificado, dispuesto para toda buena obra. Y le podemos decir al Señor, heme aquí. Decir, Señor, aquí estoy yo. Señor, mírame. Señor, yo estoy aquí, listo, yo estoy dispuesto. Envíame a mí. Yo voy, yo iré. ¿Quién dirá al Señor? Yo iré. Heme aquí, envíame a mí. ¿Quién está dispuesto a pagar el precio? El Señor Jesucristo estuvo dispuesto a pagar el precio, dejando su trono de gloria, dejando su majestad divina, dejando su gloria y viniendo a la tierra en condición de hombre. Y estando en condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo siervo. El Señor Jesucristo, para enriquecernos, siendo ricos, se hizo pobre. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar nuestra comodidad para enriquecer a otros con el evangelio de Jesucristo y para que ellos, al conocer la verdad, vengan a la luz y tengan bendición y tengan salvación y tengan vida en abundancia? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a pagar el precio? El precio implica no solamente decidir ir, implica santificación, implica consagración, implica entrega a Dios primeramente y en segundo lugar, entrega al necesitado, porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Él estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre y decir, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hermanos amados, y esta es la invitación de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, pues vamos a pedir al Señor que nos ayude para cumplir esta gran comisión de predicar el evangelio a toda criatura. Hechos 9:6. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Movilízate, movilízate, levántate. Comienza a obedecer la orden del Señor. Pero Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué sigue? ¿Cómo es todo esto? Tú levántate, comienza a dar los primeros pasos, obedece la primera orden y ahí se te dirá lo demás que tienes que hacer. Movilización, hermanos, movilización. Levántate, levántate. Necesitamos involucrarnos orando. Levántate y ora. Levántate y da. Levántate, moviliza. Levántate y ve. Las misiones se hacen. Y desde aquí usted y yo podemos ya empezar a participar desde ya. Orando. Y para orar tenemos que saber cómo orar. Tenemos que conocer quiénes son los misioneros. Investiguemos quiénes son los misioneros. Y oremos por ellos. Por nombre, por su familia.
Investiguemos cuáles son sus necesidades. Oremos, hermanos, por aquellas etnias que aún no conocen del evangelio. Investiguemos cuáles son. Las de la ventana 1040. En la India hay muchas etnias. Miles de etnias. No sé si 2000 etnias. Cerca de 2000 etnias hay en India. Bangladesh y en otros países que están por ahí cerca en la ventana 1040. Investiguemos, hermanos, y oremos. Desde ya podemos comenzar a hacer misiones. La oración del justo puede mucho. Las misiones se hacen con las rodillas de los que oran. Oremos por los misioneros y oremos por el campo misionero. Oremos que el Señor envíe obreros a su mies. Oremos que el Señor provea recursos para los misioneros y nosotros mismos aportemos en las primeras oportunidades que tengamos, en cada oportunidad que tengamos. Aportemos generosamente. Apoyemos este trabajo. Impulsemos las misiones. Colaboremos con las misiones. Patrocinemos las misiones. Las misiones se hacen con los pies de los que van. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a ir al campo misionero? Y las misiones se hacen con las iglesias que envían. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a enviar un misionero como iglesia? ¿Cuántas iglesias hay dispuestas a preparar un misionero? A motivar, a movilizar su gente para que se levanten misioneros y enviarlos. Es decir, orar por ellos, sustentarlos, animarlos, cuidarlos. Enviarlos y ver todo lo concerniente para que vayan. Esto es ser una agencia misionera. Oremos que el Señor nos haga al Olivar, al Centro Misionero Olivar y al Presbiterio, nos haga agencias misioneras. Que enviemos misioneros, no solo uno. Dice el Señor, no seas escasa. No enviemos solo un misionero, enviemos muchos misioneros, no seamos escasos. Para redarguir. Error número 1. Decir, el trabajo misionero es para unos cuantos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el mandato del Señor es para todos los creyentes de todas las épocas. Mateo 28, 18 al 20, ya lo vimos, como dijo el Señor, vayan por todo hagan discípulos a todas las naciones y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso implica que el Señor le está hablando a los creyentes de todas las épocas. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, Dios nos da la muestra y ejemplo con su Hijo, su propio Hijo, siendo Él el primero y más grande misionero de todos los tiempos, quien por obediencia y amor al Padre vino voluntariamente al mundo para cumplir la misión de salvar a los pecadores. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Hebreos 10:7. Hermanos, hagamos lo que Cristo Jesús hizo. Para corregir, si somos un cuerpo, eso significa que cada uno de nosotros tenemos una tarea específica y muy importante para el funcionamiento integral del mismo. Diga usted conmigo, soy parte del cuerpo de Cristo. Soy parte del cuerpo de Cristo. Soy parte del cuerpo de Cristo. Y por eso, amados hermanos, es muy importante que nos integremos. Por lo tanto, es necesario detenernos y preguntarnos, ¿cuánto estamos orando por la expansión del reino de Dios en la tierra? ¿Estamos colaborando como cuerpo? Vea usted que un cuerpo no todos hacen lo mismo. Las manos hacen una función, pero a veces para alcanzar un vaso los pies tienen que ir hacia allá. Y tiene que extenderse el brazo. Y los dedos tienen que cerrarse. Y luego para poder ingerir esa agua hay que acercarla a la boca. Y luego hay que degluirla a través de la boca y luego ya entran en función los órganos internos.
Pero para que esto sea posible necesitamos firmeza que nos dan los huesos y los músculos. Esto quiere decir, hermano, que estamos bien unidos. Esto tiene una analogía con nosotros como cuerpo para que trabajemos unidos para un propósito, para alcanzar a las naciones para Cristo. Cada uno en el área que nos toque colaborar, según los dones que hemos recibido, ministrémoslos a los demás y colaboremos en pro de las misiones. Como cuerpo a veces realizamos muchas tareas, sea ir a trabajar, sea hacer el quehacer de la casa, sea comer, sea hacer algún mandado. Y esto lo menciono porque, hermanos, predicar el evangelio a toda criatura es una tarea. De las muchas tareas que la iglesia tiene que hacer como cuerpo, una de sus principales tareas es predicar el evangelio a todas las naciones, por todo el mundo, hacer discípulos a todas las naciones. Por lo tanto, ¿cuánto estamos orando por la expansión del reino de Dios en la tierra? ¿Cuánto destinamos a la labor misionera de manera mensual? ¿Apoyamos a nuestros misioneros locales? Es más, ¿los conocemos? ¿Sabemos cómo se llaman? ¿Hemos orado por ellos por nombre? ¿Nos damos cuenta si realmente estamos colaborando en el trabajo misionero? Y no estamos cayendo en el error de pensar que el trabajo misionero solo es para unos cuantos. Es para usted y para mí, es para todos los creyentes de todas las épocas. ¿Cómo responderemos? El Señor dice, yo he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie podrá cerrar. Predica el evangelio. ¿Cuántos sabemos o nos hemos involucrado en temas, actividades o eventos sobre misiones? Cuando vamos al Congreso, vemos que ahí se ponen los stands de los misioneros. ¿Y cuántos nos detenemos para ir y prestar atención a eso? ¿Cuántas veces vamos a los congresos y vemos ahí los misioneros y decimos, no me interesa? Sí, mira los misioneros. O a lo mejor sí decimos, sí, que el Señor los bendiga. Qué bueno. Pero ¿cuántos hemos dispuesto tiempo para escuchar todo lo que se dice ahí? ¿Cuántos nos hemos interesado en esos temas? Hermano, pidámosle perdón al Señor por nuestra falta de interés en las misiones, por nuestra falta de colaboración en las misiones, por nuestra falta de oración y de aportación para las misiones, por nuestra falta de preparación en el trabajo misionero, por nuestro poco avance en el asunto de las misiones, que como iglesia ICIAR y como presbiterio y como iglesia local, reflexionemos al respecto, pidamos perdón y enderecemos la dirección. Para instruir. Un verdadero discípulo del Señor Jesús se despoja de todo lo que es y de todo lo que tiene para seguirle y cumplir la gran comisión. El Señor Jesús nos quiere hacer pescadores de hombres, pero ¿estamos realmente dispuestos a dejar todo de nosotros para seguirle y servir a las naciones? Porque es en primer lugar, como yo le decía, una entrega a Dios. Como dijo el Señor Jesús, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Pero también es una entrega por las naciones. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor Jesús dio su vida por nosotros. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dando su vida en la cruz del Calvario, derramando su vida y su sangre en rescate por muchos. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a derramar nuestra sangre en rescate por muchos? Sí, yo entiendo que no como el Señor Jesucristo, porque solo la sangre de Jesucristo limpia todo pecado. Pero cuando yo digo derramar nuestra sangre, me refiero al precio de ser martirizados a veces a costa de predicar el evangelio, de pagar con sangre por predicar el evangelio, a fin de que otros sean rescatados. ¿Cuántos estamos dispuestos a derramar nuestra sangre en rescate por muchos? A gastar nuestra vida, a gastar nuestros recursos en rescate por muchos. Hermanos, tal vez
Debemos dejar la comodidad de nuestra ciudad, la comodidad de nuestra vida. Tal vez debemos renunciar a algunos sueños personales por los sueños de Dios. Dice que el Señor Jesús no estimó como cosa a qué aferrarse el ser igual a Dios. A veces nosotros nos aferramos a nuestras cosas, nos aferramos a nuestra tierra, nos aferramos a nuestra cultura, nos aferramos a nuestra casa, nos aferramos a nuestra familia, pero dijo el Señor: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y serás bendición. Y Abraham le creyó a Dios. Pero a veces nosotros nos aferramos. Y el Señor Jesucristo no estimó como cosa a qué aferrarse el ser igual a Dios. Él tenía algo que le era propio y que le era por derecho legal tenerlo. Pero no se aferró a ello. Él dejó su trono de gloria. Él dejó esa gloria. Dice, sino que se despojó a sí mismo. Y estando en la condición, y dice que se humilló, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, 8. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, esclavo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, ¿responderemos a esto? ¿O seguiremos viviendo para nosotros? ¿O queremos que realmente nuestra vida trascienda y valga la pena este pequeño segundo que tenemos de vida en el mundo? Porque ¿qué es la vida del hombre? ¿Qué es nuestra vida sin una neblina que ahorita está y al rato se desvanece? ¿Seremos capaces de dejar huella? ¿Seremos capaces de hacer algo que realmente valga la pena? ¿Seremos capaces de dejar un nombre que trascienda a la eternidad? ¿Seremos capaces de que se nos recuerde por la eternidad por haber rescatado muchas almas? ¿Seremos capaces de serle fieles al Señor y que su sangre preciosa que Él derramó, nosotros prediquemos para que otros aprovechen ese beneficio? ¿Seremos capaces de involucrar nuestra vida para que realmente valga la pena? Esta corta vida que se nos presta, esta breve vida que es un suspiro. Porque ¿qué es la vida? Muchas generaciones han pasado. Generación viene y generación va. Y las cosas siguen su rumbo. Pero solo hay algunos que han dejado huella en el mundo. Y hay algunos que recibirán un galardón eterno por haber dejado huella en el mundo. Por haber hecho la voluntad de Dios, por haber vivido para Dios, aunque tal vez aquí en la vida hayan tenido dificultades, como dijo Pablo, aunque dice, aunque siendo pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no poseyendo nada, pero poseyéndolo todo, como desconocidos, pero bien conocidos. Esto es una serie de paradojas que Pablo explica, tremendas paradojas, comparando lo temporal de la tierra con lo eterno del cielo, con las cosas eternas que Dios nos promete. Por eso, hermanos, busquemos las almas. Si hay algo que vale la pena, son las almas, porque las almas son eternas. Las cosas de esta vida van a perecer, van a acabar, pero las almas van a ser eternas. Algunas resucitarán para vida eterna y otras para vergüenza y confusión perpetua. Y muchas de ellas dependen de usted y de mí, hermano. ¿Cuántas almas perecen sin Dios mientras nosotros aquí vivimos en bienestar? ¿Cuántas almas están yendo al infierno mientras nosotros aquí a gusto, hermanos, dormimos tranquilos y nada pasa? Hermanos, anunciemos el amor del Señor para todas las etnias en México y en el mundo, para que lo conozcan. Primera de Pedro 2:9 dice que el Señor nos escogió, nosotros que no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos amados, prediquemos el evangelio glorioso y hagamos que valga la pena. Oremos, demos, vayamos, movilicemos, enviemos y cuidemos. El Señor te llama a ser un verdadero discípulo de Jesucristo, a que dejemos nuestras redes, eso que tenemos, por lo que Él nos dará una gran corona de vida y victoria. Orar. Dice en 2 Tesalonicenses 3:1. Finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con vosotros. Orar. Dar. Filipenses 4:19. Mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ir. Romanos 10:15. ¿Cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Movilizar. 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Moviliza. Encarga a hombres fieles. Moviliza. Moviliza gente. Envía gente. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, los enviaron. Y por último, cuidar. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Conclusión. Cumplamos el mandato divino. Seamos parte viva de la obra misionera. Hermanos, de algo podemos estar seguros. Se cumplirá la obra de Cristo en la tierra y se predicará el evangelio en todos los pueblos. Y un día estaremos unánimes cantando y alabando a nuestro Dios con una gran multitud de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Apocalipsis 7:9. ¿Quieres ser parte de esto? Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, en esta hermosa mañana, tarde ya, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para ser un instrumento afinado, para ser instrumentos dispuestos para toda buena obra, personas preparadas para servirte. Señor Dios mío, envía obreros a tu mies. Te pedimos que en el nombre de Jesucristo, ayúdanos, Padre Celestial, para predicar tu palabra a todas las naciones, por todo el mundo ir y predicar el evangelio de poder, Dios mío. Santifícanos, límpianos, llénanos de poder. Oh Dios mío, prepáranos para cumplir
tu obra. Así como escogiste a Pablo y a Bernabé, tú sigues enviando obreros a tu mies, a tu obra. Padre celestial, que nuestra vida deje huella en este mundo. Algunas cosas tal vez el mundo no se dará cuenta, pero tú tomas registro de todo lo que hacemos. Y en aquel día, Señor, tú confesarás delante de tu Padre y de tus ángeles aquellos que te sirvieron lealmente, y les darás ese galardón por haberte servido, por haber aportado, por haber orado, por haber intercedido, por haber hecho esa obra que tal vez aquí en el mundo quedó en secreto. Dios mío, oh, te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos ayudes, bendito Padre celestial, para alcanzar a todas las naciones. Dios todopoderoso, maravilloso Padre, en el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias, Dios eterno, por esta transmisión. Ayúdanos a responder a tu palabra, no olvidar tu palabra. Que tomemos conciencia y a partir de hoy nos interesemos e involucremos activamente en las misiones, Dios mío. Y que como tú, que siempre has sido misionero, y tu Hijo Jesucristo que enviaste como misionero a la tierra, nosotros sigamos tu ejemplo, tu glorioso ejemplo de un corazón misionero. Padre celestial, Dios mío, ayúdanos para llevar el nombre de Jesucristo a todas las naciones. Te pedimos por India, por las etnias de India, que sean salvas. Te pedimos, Padre celestial, por ese país. Ayúdanos para dejar todo pensamiento negativo, para desechar todo pensamiento que no encaja en tu voluntad, Padre. Y vayamos y cumplamos tu voluntad. Gracias en esta mañana. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Gracias, Padre celestial. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a concluir nuestra escuela dominical. Leemos el Salmo 23, amados hermanos, para despedirnos con esta lectura. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Levantamos nuestra mano derecha, amados hermanos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Decimos amén todos. Si el Señor nos lo permite, hermanos, nos vemos en un rato más el día de hoy a las 6:30 de la tarde para nuestra transmisión de esta tarde. Dios les bendiga. La paz de Dios.